Entreverando Ambiente, un ciclo de conversaciones con el apoyo de Fundación Proyecto Pereira y Tierra del Futuro. Mirar la realidad desde otro ángulo, volvernos menos indiferentes a las señales de un mundo que nos habla, nos dice. Aprender a escucharlo, oír las voces de quienes habitan cada rincón de este mundo, de aquellos que, a pesar de las múltiples complejidades, hacen de cada lugar su propio territorio, su refugio. Adentrarnos en sus vidas, en las formas en que se vive el ambiente en cada lugar, en lo complejo y lo singular de cada pueblo, de cada ciudad, de cada comunidad. Entregarnos ahora a una conversación donde ese otro, esa otra, con su voz y en su relato, se volverá el eco de su tierra. Buenas tardes a todos y todas. Estamos en este ciclo de entrevistas radiales llamado Entreverando Ambiente y hoy nos entreveramos con Antonio Elvio Brailovsky, una visita de lujo para nuestro ciclo de entrevistas de temas ambientales, y le doy la bienvenida a Antonio y de paso ya le paso la primera pregunta para empezar a conversar, que es: Antonio, de acuerdo a la situación ambiental que atraviesa el mundo, ¿sí?, esta crisis civilizatoria que siempre mencionamos en nuestro programa, ¿dónde está parado nuestro país? ¿Cuál es el diagnóstico de las problemáticas ambientales? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentamos de cara al futuro? Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Pablo. Gracias por este encuentro. Mira, yo creo que hay un riesgo latente, que hay momentos en que se exacerba mucho, y tendríamos, para verlo bien, tenemos que remontarnos a la crisis del año 1875 y 1876, una importante crisis económica. En ese momento el presidente argentino, que era Nicolás Avellaneda, plantea que ante esta crisis, ante la situación terrible de la deuda externa, Argentina tiene un honor y va, así como tiene un himno y una bandera, y vamos a ahorrar sobre el hambre y la sed de los argentinos para honrar los compromisos de la deuda externa, es decir, vamos a pagar la deuda externa con el hambre y la sed de los argentinos, dijo Nicolás Avellaneda, y es del tipo de promesas que se cumplen. Es decir, pagó la deuda externa, la pagó a costa del hambre y la sed de la gente, con una cantidad de medidas económicas horribles. Creo que estamos ante un riesgo semejante, nosotros y otros países como el nuestro, en el sentido de que esta vez no se paguen las deudas o no se active la economía basándose en el hambre y la sed, pero sí se lo haga sacrificando la salud de la gente. Es decir, el problema que tenemos es, hay una presión muy fuerte, hacen falta dinero, hace falta divisas, hacen falta dólares. ¿De dónde se pueden sacar esos dólares? Se pueden sacar haciendo fracking con hidrocarburos, se puede sacar haciendo gran minería con cianuro, se pueden sacar dólares saturando el campo con venenos. Y creo que esta es la principal amenaza en este momento, o al día de hoy y al día siguiente a la pandemia, cuando termine la pandemia. El riesgo cierto de que las autoridades cedan ante la presión de necesitamos dólares desesperadamente, hagamos cualquier cosa en el terreno ambiental para conseguir dólares. Con lo cual, todo lo que se consiguió cuidando la salud de la gente, quédate en casa, lavate las manos, etcétera, etcétera, todo esto que se consiguió se empiece a perder porque la gente va a terminar envenenada con cianuro, con glifosato o con las napas de agua contaminadas por el fracking. Estamos ante esta situación, por eso hay que plantear que las propuestas de sustentabilidad, de agroecología y demás son vitales en este momento y obviamente en el momento de la pospandemia. Bien. Vos no traes, digamos, este intercambio de naturaleza por dinero,
digamos, esta extensión de la frontera agrícola, el avance del monocultivo. Nombrás un vínculo muy fuerte, ¿no?, entre el ambiente y la economía, y el hambre y la salud. Y yo te pregunto, en ese contexto, ¿es posible ser sustentable? Digamos, ¿es posible seguir pensando en sustentabilidad, y de qué manera? Yo creo que esta pandemia nos está mostrando el costo enorme que tiene una economía de despilfarro y una economía de destrucción del medio natural. Cuando uno piensa en las causas de esta pandemia, hay que remontarse a que en el siglo XXI ya tuvimos varias: el SARS, el ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, etcétera, etcétera. Tuvimos varias en poquísimos años que lleva el siglo XXI, muchos más que en los siglos anteriores, mucho más concentradas. Y todas estas son enfermedades que llegan a los seres humanos a partir de reservorios naturales, de reservorios silvestres. Entonces, el mecanismo está planteado en una edición que se puede ver, un artículo muy interesante en el New York Times en castellano del 26 de junio, donde ellos hacen un análisis, y digo el New York Times para que no haya sospecha de contrabando ideológico, cosas así. Un diario del sistema, diario norteamericano del sistema, donde ellos están planteando que los virus están ahí hace millones de años, viviendo en reservorios naturales de fauna, y que se encuentran con los seres humanos cuando la destrucción de la naturaleza hace que los animales enfermos se crucen con los humanos, hacen que salgan del medio natural. Digamos que en la naturaleza un animal enfermo se lo come otro, no llega a salir del medio natural, o un animal enfermo más o menos se mantiene en interacción con su medio. Cuando destruimos el medio, los volcamos hacia donde están los humanos. Y enfermedades para las cuales los murciélagos han desarrollado durante millones de años sus defensas naturales, la primera vez que nos cruzamos con una enfermedad que viene de un murciélago, pasa a ser una epidemia tremenda. Pero no es un chino que se comió un murciélago. Es una sociedad que destruye el medio natural y que empuja a los reservorios y a los vectores de esta enfermedad, los empuja a contactarse con los seres humanos, cosa que ya se sabía hace mucho. En 1835, un naturalista francés llamado Alcides d'Orbigny recorrió el Amazonas brasileño y boliviano, y en el Amazonas boliviano encontró que en las zonas deforestadas había enfermedades que antes eran desconocidas. Claramente, la deforestación empujó los vectores hacia los humanos, los sacó de su espacio natural. Seguimos entreverando ambiente. Acompáñennos. Bueno, hemos hecho esto. Hecho esto nosotros, la civilización. Si uno agrega a eso la multiplicación de viajes que significa la globalización, bueno, es un cóctel explosivo, tan explosivo que lo único que se puede decir es: cuando volvamos a la normalidad, con las comillas que quieras, hay que pensar cómo nos preparamos para la próxima, porque la próxima va a existir, porque si tuvimos pandemias de esta gravedad, varias en el siglo XXI, vamos a tener otra. Entonces, prepararnos para otra pandemia y al mismo tiempo ver de qué manera reconstruimos los ecosistemas, descubriendo ahora que un ecosistema natural no es un espacio vacío en el cual se pueda poner la topadora y hacer edificios, agricultura, lo que sea, sino que un ecosistema natural es algo que protege nuestra salud. Y la manera más barata de proteger nuestra salud es conservar los ecosistemas naturales. Porque la alternativa es: ¿cuánto nos cuesta una pandemia? Nos cuesta mucho más que conservar ecosistemas naturales. Bien, entonces haces esta pregunta
cuánto nos cuesta una pandemia. Y por otro lado, yo pienso en esto que vos decís de la pandemia como posibilidad. Es difícil pensar en la pandemia como posibilidad, pero sí es verdad que esto nos lleva a replantearnos nuestros niveles de consumo, la complejidad de los problemas ambientales. Y vos decís esto, digamos, cómo reconstruir los ecosistemas. Y yo, quizás como última pregunta, y no sé si es una pregunta que tiene respuesta, pero me imagino aquel que nos está escuchando y diciendo, bueno, más allá de informarnos y estar alertas, ¿qué podemos hacer, Antonio? Nosotros somos ciudadanos y realmente cuide el planeta desde su casa, 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar la tierra y toda esta clase de cosas son mentiras totales. Desde la casa de uno puede separar la basura, ahorrar agua, apagar la luz y todas estas cosas que son cositas menores. Las cuestiones principales uno las tiene que hacer como ciudadano. Y es el momento de reclamarle al partido A, al partido B, al partido C, ¿qué vas a hacer con el ambiente? Porque si me estás pidiendo mi voto, yo voy a votar a aquellos que planteen una estrategia conservacionista y no a aquellos que nos llenen de plaguicidas o de fracking. Y es el momento en que los ciudadanos se lo tenemos que decir. Hay una práctica norteamericana que es muy común y que sería bueno que nosotros la empezáramos a aplicar, que es la gente llama a su diputado y le dice, yo te voté, y te voté para que hagas esto, esto y lo otro. Aquí estamos tan aislados, tan separados de la clase política, que a la gente no se le ocurre mirar en internet o en la guía de teléfonos el nombre de los legisladores que votó y pedirles algo o reclamar algo para la sociedad, no algo para mí, ¿no? Pedirles algo, reclamarles o quejarse, mira, ¿por qué votaste esto? Si vos prometiste otra cosa en tu campaña electoral. Necesitamos eso, una presión continua sobre las personas a las que votamos, una presión continua sobre los jueces que hacen sentencias que nos gusten o no nos gusten. Bueno, una anécdota muy menor, una vez que se cumplió el incendio número 300 en la Reserva Ecológica Costanera Sur, capturaron a los tipos que habían prendido fuego, el juez los largó a las 4 horas y yo publiqué en los medios el teléfono del juzgado. Y dije, yo no entiendo por qué el juez los largó si estaban filmados con las cámaras de seguridad, pero pregúntenle al juez. Lo taparon de llamadas. Eso creo que sí, la gente hizo todo esto que vos decís, pidió, reclamó, presionó y monitoreó. Pero bueno, claro, a mí me parece interesante terminar entendiendo que tenemos distintos tipos de responsabilidades. Y por más que uno separe los reciclables, los chicos hagan la huerta, hay distintos tipos de responsabilidades y está bueno también decirlo. Antonio, un abrazo enorme, un agradecimiento infinito y seguimos en contacto. Pablo, y lo mismo para los que nos están acompañando. Y así, tras este tejido de realidades, palabras y experiencias de vida que conforman el ambiente, llegamos al final de nuestro encuentro. Volveremos a encontrarnos en una próxima conversación de Entreverando Ambiente.